Bien, entonces, buenos días, buenas tardes a todos. Les doy o les damos la bienvenida a un webinar más de ASAP Venezuela. Eh, Queremos darle las gracias a los asistentes, a las personas que se inscribieron. También queremos darle las gracias, por supuesto, a los miembros de ASAP Venezuela, quienes hacen posible todo esto cada vez que lo planeamos, y en las circunstancias presentes de la pandemia, pues es algo mucho más difícil, pero sabemos que ese esfuerzo es recompensado. Y por supuesto queremos darle las gracias a la profesora Paula Casal, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para el día de hoy, para conversar un rato con nosotros. Antes de comenzar propiamente, quisiera comentarles a aquellas personas que no conocen o quienes no han escuchado de ASAP, explicarles brevemente que ASAP son las siglas en inglés de Académicos contra la Pobreza. ASAP es básicamente una red de académicos y estudiantes a nivel internacional que tiene capítulos en diferentes partes del mundo. Uno de esos capítulos es el que con el que nosotros estamos trabajando actualmente, que es Venezuela, o ASAP Venezuela. También está pues ASAP España, Chile, etcétera. Y la función esencial o el objetivo fundamental de ASAP en general es que académicos y estudiantes se unan para intentar presentar propuestas que ayuden a solucionar o aliviar el tema de la pobreza y de la desigualdad a nivel global y a nivel nacional. Ese es el objetivo esencial de ASAP. Y ASAP tiene un enfoque multidisciplinar, entonces está compuesto por economistas, abogados, filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, el día de hoy nosotros tenemos como invitada, como ya saben, a la profesora Paula Casal. Nosotros previamente hemos realizado otros webinars en los que nos hemos aproximado directamente al foco Venezuela, al tema de Venezuela, y han sido enfoques sobre todo bastante, digamos, prácticos de la vida real de lo que sucede en Venezuela. El día de hoy, con Paula Casal, tenemos un enfoque que no deja de ser práctico, pero que también es teórico. Ya posteriormente Paula pues, va a hacer la presentación, pero desde mi perspectiva es un tema interesantísimo porque se aproxima al tema de la desigualdad, pero con una perspectiva hacia el futuro. Es decir, vamos a ver el tema de los posibles problemas que puede haber en cuanto a la desigualdad en cierto contexto. Yo solamente les digo eso de forma general, ya ustedes posteriormente van a ver de qué trata. Sobre nuestra invitada, Paula Casal es profesora en el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y es investigadora de ICREA, que es el Instituto Catalán para la Investigación y Estudios Avanzados. Paula es doctora en filosofía por la Universidad de Oxford y ha centrado su investigación en estudiar temas relacionados con ética y filosofía moral vinculadas a la justicia global y medioambiental, entre otras temáticas. Ha tratado temas como cambio climático, desigualdades sociales y ética animal. Vuelvo, insisto, entre otras temáticas. Paula Casal ha desarrollado su carrera académica en varias instituciones de prestigio internacional. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard, en Kiel y en la Universidad de Reading en el Reino Unido. Ambas son universidades públicas del Reino Unido de mucho prestigio. Paula Casal ha sido Research Fellow en las universidades de Harvard, la Universidad Católica de Lovaina, en Oxford, en Stanford. Los trabajos de Paula Casal han aparecido en diversas revistas internacionales de mucho prestigio, y también Paula Casal es editora asociada de algunas revistas de mucho prestigio, como por ejemplo la revista Politics, Philosophy and Economics. Actualmente Paula Casal es presidenta del proyecto Gran Simio de España,
Este es un proyecto internacional que busca defender los derechos de los grandes primates. Paula Casal actualmente también es miembro de ASAP España y es miembro del Comité Global de ASAP. Bien, además de eso, o yo diría por sobre eso, pues Paula Casal es un excelente ser humano a quien tengo el gusto de conocer desde hace algún tiempo y varias de las personas que estamos acá pues podemos dar fe de eso. Entonces, Paula, sin mayores palabras, yo pues sencillamente te cedo la palabra, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Para mí esto no es un favor, es una ventaja porque yo estoy aquí peleando con el tema y a mí me viene muy bien que me escuchéis y que me hagáis preguntas y me ayudéis a resolverlo. Bueno, a ver cómo paso diapositiva. Ah, ah, ay, que no consigo. No consigo, Antonio. Ah, ya Ahí. está, ya está. Es que estaba dando. Vale, estaba configurado de otra forma. Ahora ya puedo. Bien, este es el plan general, ¿no? Primero, como dijo Antonio, vamos a hablar de la igualdad y de la utilidad, o sea, de otros principios que tienen problemas cuando intentamos pensar no solo en las necesidades de hoy, sino las necesidades de la población mundial que viene y que es enorme. La suficiencia parece que tiene menos problemas que los otros principios, y entonces muchísima gente pues ahora se ha sumado a defender este principio a nivel intergeneracional. Así que hay alguna gente que lo critica y a mí, en vez de criticarlo, se me ha ocurrido otra manera de interpretarlo, que es la que quiero defender y que le llamo suficiencia conservacionista o, para acabar antes, conservacionismo, y que creo que es mejor que el conservadurismo y que además los que antes defendían utilidad, prioridad, igualdad, etcétera, lo van a preferir también. Entonces, vamos a repasar rápidamente los principios que tenemos en justicia distributiva para tratar cualquier situación como esta que vemos en las fotos de una situación muy desigual. Bueno, el utilitarista diría que la igualdad no tiene importancia. Lo importante es que aquí hay un gran despilfarro de recursos porque si le sacamos una manta o un cojín al que está en una cama tan lujosa y se la damos al otro, pues la felicidad del mundo va a aumentar porque el hombre que está en la calle va a disfrutar muchísimo más de la manta que el que ya tiene montones de mantas y cojines. Entonces, no es la desigualdad, sino un uso más eficaz de los recursos. El que defiende la prioridad dice que el utilitarista tiene en parte razón, pero se le escapa una cosa que quieren añadir, que es que el que está en la calle está muy mal y tener una situación tan desesperada lo sitúa en una posición en la que cualquier beneficio que le demos tiene mayor valor moral. Entonces, cuanto peor está una persona, si una persona está muriendo de hambre, pues darle comida a esa persona tiene mayor valor que a una persona que tiene un poquito de hambre pero no está como muriéndose. Vale. Ellos tampoco se preocupan de la igualdad, o sea, es una cuestión de dar prioridad al que está peor, pero no porque está peor en el sentido objetivo, no porque está peor que el otro, ¿no? No es comparativo. La igualdad, en cambio, es un principio puramente comparativo. O sea, no se fijan cómo está cada uno en términos absolutos, sino que dice que, bueno, el que está en la cama roja está muchísimo mejor que el otro y que esto es una injusticia porque esto es una disparidad enorme y que no se le puede echar la culpa a esta persona que además tiene pues una minusvalía. Bien. Entonces queda el último principio, que es la suficiencia, que dice lo que importa, de nuevo vuelvo a decir, no importa la comparación, lo que importa es que esta persona no tiene suficiente, esta persona es pobre, no tiene casa, no tiene cobijo. Si ya estuviéramos viendo la foto de una persona en su casa, en su cama, pues ya no nos chocaría y no nos haría gritar injusticia directamente, mientras que cuando vemos esa pobreza junto al otro, pensamos que es la comparación lo que nos hace llamar a esto injusticia, pero en realidad es la pobreza y la necesidad que tiene el que está en la calle. Entonces, los principios con los que tenemos. Ahora hay que pensar en la gente del futuro que también tiene necesidades. Fijaros esta viñeta
que salió hace poco y ponía, celebremos 7 billones y ya somos 8. O sea, que es que las viñetas sobre población se envejecen tan rápidamente por el crecimiento tan rápido que estamos teniendo. Entonces, claro, lo que ocurre con el principio de la utilidad, que busca la mayor felicidad del mayor número, es que el mayor número está en el futuro. O sea, incluso si el crecimiento de la población se estabilizara, vamos a ser más gente viniendo al planeta, quizá durante billones de años, y entonces el utilitarismo, que ya es una teoría que no tiene límites en el sacrificio que te puede exigir, pues ante esa balanza dice que no hay límites a los sacrificios que pueden pedir a la gente de hoy, incluso a la gente que no tiene mucho hoy en día, porque la gente que viene es tan numerosa que, bueno, tenemos que darles prioridad. Entonces, los utilitaristas dicen que eso tiene que ser así, incluso si nos imaginamos que la gente futura va a estar mejor que nosotros. Entonces, bueno, hay utilitaristas que dicen, no, pero es que la gente futura va a estar peor por el cambio climático, por todos los problemas medioambientales que estamos teniendo, van a sufrir. Entonces, no es tan implausible decir que no puede haber límite a lo que exijamos a la gente de hoy que se sacrifique por las generaciones futuras. Pero si nos imaginamos eso y metemos el argumento prioritarista de que los que están peor todavía tienen más prioridad, entonces, bueno, no hay límites a lo que tenemos que hacer hoy. O sea, es que tendríamos que sacrificarnos sin ningún tipo de límite, quizá incluso morir antes, ¿no? Para dejarle hueco a los que vienen. Pues mirar cómo hasta, bueno, 130.000 años, que es lo que tiene el humano anatómicamente moderno, y éramos 4 gatos hasta hace poco, ¿no? Bueno, aumentó un poquito en el Holoceno, pero hasta el primer billón en el siglo XIX, y ahora, mira, en los años 70 éramos 4 billones, o 4 billones, digo. En inglés, billones es con otros, en inglés de Inglaterra, 1.000 millones, pero es que está creciendo a una velocidad enorme. Entonces, incluso si se parara, he puesto así esta línea horizontal porque eso se supone que la población mundial no deja de incrementar, sino simplemente se queda, por ejemplo, en 8 millones o 10 millones, ¿no? Pero ahora podría poner muchas diapositivas, todo el rato, una diapositiva igual a otra, de este color turquesa, de toda la gente que va a venir. Es tantísima la gente que va a venir que, desde luego, la balanza se va a inclinar siempre a favor de ellos. Entonces, tanto el utilitario como el prioritario va a decir que tenemos que sacrificarnos máximamente sin ningún límite. Y claro, mucha gente encuentra esto un principio demasiado exigente e implausible, que tengamos incluso, pues por ejemplo, morirnos antes, pues no tener hijos, o sea, no hay límite realmente al sacrificio que nos pueden pedir. Entonces mucha gente dice, bueno, pues vamos a probar con la igualdad, el otro principio que tenemos. Con esto hay muchísimos problemas. Voy a explicar solo un par de ellos, pero la verdad es que la igualdad plantea muchísimos problemas intergeneracionalmente. Uno es que la mayoría de nosotros queremos que haya progreso. O sea, cuando vemos estas viñetas en las que realmente íbamos progresando y luego pues, lo estamos haciendo muy mal, la gente lo lamenta. Pero claro, cuanto más progreso hay, más aumenta la desigualdad, pues con la época de los neandertales. Pero nadie se preocupa de si hay una desigualdad entre nosotros y los neandertales. ¿Por qué hemos de preocuparnos de la desigualdad entre gente que no ha vivido en el mismo planeta, en la misma época, no tiene nada que ver? No sé, es muy raro dar tanta importancia a la igualdad. En el caso de ET, por ejemplo, nadie se preocupa de que ET está mejor que nosotros, pero ET, en cuanto a capacidades básicas, bueno, nos superaba muchísimo, ¿no? Porque podía volar y mover objetos, tenía un montón de capacidades. Recursos, bueno, tenía una nave espacial impresionante, o sea, recursos muy enormes. Y bienestar, tenía el dedo ese del Wellness Glow, o sea, en cualquier dimensión estaba mucho mejor y nadie dice, oh, pues qué pena que haya seres así en el universo porque hay una desigualdad entre los humanos y esto, ¿no? Entonces, cuando nos alejamos en el espacio, en el tiempo mucho, parece que esta injusticia que sentimos cuando vemos coexistir al que vive en la calle con el que vive en el lujo, ya se disipa, ¿no? Entonces nos falta eso. Luego, sabemos que la desigualdad social crea muchísimos problemas, ¿no? Cuando más desigualdad, más aumenta el crimen,
aparecen fenómenos como los embarazos adolescentes, hay muchísima más drogadicción, hay más enfermedad mental, la gente enferma más, la gente vive menos y se contamina muchísimo más y se gastan mucho más recursos, ¿no? En el estudio este de Spirit Level se detallan 14 dimensiones importantes de una sociedad que empeoran notablemente cuanto aumenta la desigualdad. ¿Qué pasa? Que esto ocurre con la desigualdad social, pero a través de las generaciones y los siglos todo eso no ocurre, o sea, no aumenta el crimen porque en el siglo XIX hubieran estado en una situación distinta que la del siglo XX o XXI, no hay ninguna conexión. Entonces, el instrumentalismo, que es esta defensa de la igualdad por los malos efectos de la desigualdad, ya no se puede aplicar. Y lo mismo ocurre con muchas otras defensas de la igualdad, por ejemplo, la igualdad relacional, ¿no? Mucha gente dice cuando tenemos más desigualdad, pues se genera un tipo de trato y con las personas que nos rodean muy diferentes, ¿no? Empieza a haber abuso de poder, explotación, dominación, todas esas relaciones poco atractivas moralmente aparecen cuando hay más desigualdad. Pero claro, eso de nuevo no vuelve a ocurrir cuando hablamos intergeneracionalmente. Entonces, claro, los igualitarios se van quedando sin argumentos. Luego hay otros problemas más complicados que me voy a saltar, pero la gente que quiere seguir defendiendo la igualdad a nivel intergeneracional está encontrando cada vez más dificultades, ¿no? Entonces, hay dos problemas generales que tienen utilitarios, prioritarios, igualitarios, que estos principios no nos pueden guiar porque realmente no sabemos qué es lo que tenemos que hacer si decidimos obedecerles, ¿no? No sabemos qué maximizará la utilidad agregada a largo plazo, no tenemos ni idea, y no sabemos cómo hacer que todas las generaciones queden igualadas. Entonces son principios guía que deben guiar nuestra conducta y nuestra política pública, pero como no sabemos la información que nos hace falta para saber si estamos cumpliendo o no, pues no son principios que nos puedan guiar, o sea, son principios guía que de hecho no nos pueden guiar. Entonces, pues para casa, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha gente dice, bueno, quizá, aunque defendamos la igualdad social y la igualdad en otras esferas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sería ridículo decir que a las mujeres solo hay que darles suficiente, pero que no deben de pagarles igual por el mismo trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a seguir siendo igualitarios a nivel social, pero a nivel de generaciones futuras, pues defendemos la suficiencia. Y eso es lo que ha elegido muchas personas. Bien, entonces ahora paso a la suficiencia como solución a los problemas de los otros principios, pero los dos tipos que pueden distinguirse. Bueno, la suficiencia que yo le llamo conservadora, aunque hay mucha gente que no es conservadora y de hecho son amigos míos y no les gusta el nombre, pero lo defienden, dicen que lo que tenemos que hacer es dejar suficiente para las generaciones futuras. O sea, que basta con que les dejemos suficiente a los que vienen. Y en cambio, la suficiencia conservacionista dice que basta con que nosotros tengamos suficiente. Entonces, tienen un elemento en común que es lo que se llama la tesis positiva, que es que lo importante es que la gente tenga suficiente. En eso estamos todos de acuerdo. Es importantísimo que la gente tenga sus necesidades básicas cubiertas y tenga un nivel mínimo. Pero, ¿qué ocurre cuando logramos esto? Bueno, pues según los conservadores, una vez que tenemos suficiente, pues ya no hay justificación para distribuir de forma igualitaria, ¿no? Ya no hay que ahorrar y podemos seguir contaminando, extrayendo recursos, etcétera, hasta que lleguemos al punto en que no estamos dejando suficiente para las necesidades del futuro. En cambio, el conservacionista dice que una vez que ya todos tenemos suficiente, lo que cambia es que ahora nos quedamos sin la justificación para seguir destruyendo el planeta. Entonces, el énfasis es en nosotros, ¿vale? Entonces, voy a explicar esta idea un poco más, empezando con la historia de una playa. No sé si conocéis la película de La playa, que yo la recomiendo mucho a todos los de filosofía política y ciencias políticas, porque es como el The Lord of the Flies o una de estas historias en las que hay como una microsociedad donde uno ve pues la dominación, la desigualdad, el tema del poder muy claramente. Entonces, bueno, Leonardo DiCaprio y otra gente pues llegan a esta isla
maravillosa, impoluta, llena de recursos, como un paraíso. Llegan de noche mojados, entonces hacen una hoguera y bueno, dices, bueno, pues muy maravillosa que sea la isla, pues si se van a morir de frío porque están todos mojados y muertos de frío, pues es permisible que corten unos árboles y se hagan una hoguera. Pero bueno, siguen haciendo cosas, hacen cabañas, se hacen todo lo que necesitan, pero claro, la isla es una isla, entonces los recursos son finitos y ahí se van a notar mucho más que en el planeta Tierra. Entonces, según van talando árboles para hacerse más cosas y más barcos y más casas y más de todo, claro, la isla se va quedando sin sus bosques. Entonces, se plantean un principio de que tenga en cuenta cuántos recursos quedan, no cuánto hemos talado ya, y cuánto queda y para qué hacen falta. De modo que si tú necesitas hacer otra hoguera para calentarte, para no morirte de hipotermia, lo puedes hacer, pero si lo que vas a hacer es montar una hoguera enorme para hacer una fiesta en la playa, ¿no? Que no te hace falta nada, pues te contentas con el resplandor de la luna y no haces esa gran hoguera, ¿no? Entonces la idea es que cuando ya tienes todo lo suficiente, se te acaba la justificación para seguir cortando los árboles. Entonces aquí es donde hay el desacuerdo entre los conservacionistas y los conservadores. Imaginemos que esto, que es una foto real del Amazonas, la parte que ya está talada fue lo que nos hizo falta para satisfacer, para lo que necesitábamos. Y un tercio es lo que le va a hacer falta a los que vengan en el futuro. Entonces ahora lo que discutimos es el otro tercio, ¿no? Que según los conservadores, la línea, esa que he dibujado en azul, esa es la línea relevante. O sea, podemos seguir adelante y seguir roturando todo mientras que dejemos el tercio, que es lo que decimos que necesitarán en el futuro. Mientras que el conservacionismo dice que no, que la línea verdadera, la correcta, es la que está ya marcada por el punto en el que hemos dejado de cortar, porque en la isla ya hemos hecho todas las cabañas que necesitábamos, los barcos que necesitábamos, ya no nos hace falta seguir cortando más y lo demás es para hacer hogueras, fiestas o cosas así que ya no son necesarias. Entonces, ¿cómo se justifica esto? Bueno, lo primero es el valor impersonal de los ecosistemas. Después están todos los animales que vivían en la isla, ¿no? Muy felizmente hasta que llegaron los humanos y se pusieron a cortar y a contaminar y a dejar anillos de plástico por el mar y todas esas cosas que hacen los humanos. Y después están los intereses de las generaciones futuras. Por ejemplo, cuando van a bucear, ver peces, ¿no? Esto no es una necesidad, no necesitamos bucear para empezar y no necesitamos que cuando buceemos vemos animales bonitos y disfrutamos. Eso supera lo que es una necesidad para el humano. Pero claro, las necesidades de las generaciones futuras son una cosa y las generaciones futuras tienen intereses además de sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, bueno, sobre todas estas cosas hay muchísimo desacuerdo, ¿no? Yo le doy mucho peso al valor impersonal de los ecosistemas, a los intereses de los animales y a los otros intereses de las generaciones futuras. Otra gente le va a dar a lo mejor ninguno a los animales y solo a una de esas cosas, pero lo interesante es que no tenemos que ponernos de acuerdo en esto ni tampoco en qué importancia tenemos que dar a cada una de estas cosas, porque es el propio principio de la suficiencia que dice que es muy importante que lleguemos al punto en que todos nosotros tenemos nuestras necesidades cubiertas, pero una vez que ya tenemos eso, lo demás no es tan importante. Entonces, por poco valor que le demos a los otros animales, por poco valor que demos a la naturaleza, estas tres cosas reunidas van a pesar más que, bueno, pues lo que nos podemos divertir en la playa haciendo la gran hoguera. Entonces, bueno, esta posición se distingue de una posición, no sé si conoceréis, de Ingrid Robbins, que se llama el limitarianismo. Ingrid y los que siguen esta corriente están en contra de que existan los ricos, ¿no? En sí mismos, porque piensan que la mera existencia de los ricos corrompe los sistemas democráticos, lleva a la corrupción, cambia las relaciones humanas, o sea, tiene una serie de implicaciones tan negativas que no debe haber gente que tenga demasiado, ¿no? Aquí nos estamos centrando no en que no debe haber ricos, sino en el impacto que tienen los ricos, ¿no?
los ricos, el 1% más rico, está contaminando más que la mitad más pobre de la humanidad. Entonces, eso es lo que importa, no que existan los ricos, sino los efectos que están teniendo. Entonces, claro, los ricos van a decir, sí, es verdad, nosotros volamos por todo el planeta, nosotros contaminamos mucho, pero nosotros también creamos muchas cosas. Traemos crecimiento económico, desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Y eso, pues muchas veces es verdad, ¿no? Entonces, eso, pues desde los años 70 lleva a la discusión entre la sostenibilidad débil, que llamaron, y la sostenibilidad fuerte, ¿no? Cuando inventaron el primer concepto, pues mucha gente protestó porque automáticamente todos los países ricos aparecieron clasificados como sostenibles en el sentido débil de la palabra, porque claro, generaban tanto dinero que destrozaban la naturaleza, pero el capital con el que se sustituían les hacía ser sostenibles en ese sentido. Y la gente decía, bueno, la palabra sostenibilidad y todo este movimiento ha surgido para que cambiemos de dirección y no sigamos como antes. O sea, la sostenibilidad se supone que era lo que había que empezar a hacer, pero que nadie estaba haciendo. Pero con la sostenibilidad, como puede sustituir el capital natural por tecnología y el capital humano, dinero, por dinero en general, pues entonces todos los ricos eran sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, los que criticaron esa posición decían que no, que los recursos son complementarios, pero no son sustituibles. Esto para ellos era como una teoría de la, o sea, ¿cómo se dice? Parental fairness, de la justicia en los padres, pues de una familia que tiene 2 gemelos y a uno le da todo su tiempo y a otro todo su dinero. O sea, esto no es lo correcto, ¿no? A lo mejor un día que te pierdes la obra de uno de tus hijos, pues le das un regalo para compensar, bueno, una cosa marginal, ¿no? Pero ya tomar como la situación de partida que todo se puede sustituir, eso es un disparate. Entonces, estos de Eli, Ekins, etcétera, que surgieron como crítica a la sostenibilidad débil, decían que había que atender a los recursos naturales, prestarles atención y no considerarlo como un mero factor de producción más, ¿no? Entonces, bueno, el conservacionismo se suma a los segundos, bueno, no solo porque quiere también atender a los intereses animales y el valor de la naturaleza y este criterio de la no sé cómo se dice, substitutability, ¿no? Que todo es fungible, ¿no? Todo es parte de la producción, no atiende a estos valores que sostienen el conservacionismo. Y desde el punto de vista del conservacionismo, la idea es que el problema de la justicia intergeneracional es un problema ecológico. O sea, las generaciones futuras no se van a quejar de que no les hemos dejado demasiados aparcamientos, iglesias, bueno, todo tipo de cosas. Es que ya solo haciendo lo que, por ejemplo, lo que a los ricos les apetece hacer, sin querer van a dejar edificios, métodos de construcción, muchísimas cosas accidentalmente, ya sin molestarse ni pensar en las generaciones futuras. Por eso hace falta prestar atención al tema ecológico, porque eso es el que no se va a solucionar por inercia, ¿no? No va a ser la tendencia natural que se resuelvan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que lo cuestiona y piensa que no se debe tratar a los recursos naturales como especiales, pero bueno, incluso si pensamos eso, ahora que hemos acabado casi con todo lo que se podía llamar pura naturaleza, ya hemos creado esa asimetría. Incluso, o sea, si decimos, no, pues da igual el capital natural y el creado por los humanos es igual, ahora deja de ser igual porque ahora es algo muy escaso. O sea, vosotros estáis ahí en el único rincón del planeta donde no te mueres de frío y puedes estar en la verdadera naturaleza, ¿no? Porque en el resto de los sitios, o sea, en España tú puedes andar, nunca dejas de ver una casa y un coche, ¿no? O sea, ya se ha acabado la naturaleza, ¿no? Y incluso en el pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, puse esta foto de los cenotes de México porque, bueno, supongo que sabréis la historia, que estos cenotes eran una cosa increíble, estos recursos de agua fresca, que eran tan buenos para que se asentaran los humanos ahí y pudiesen cultivar,
pero se les ocurrieron hacer sacrificios humanos, animales, de todo, y algunos pues crearon problemas grandes de contaminación con tanto sacrificio. Entonces yo creo que si alguien llega y se encuentra con esta maravilla que ha sido contaminada y ahora si se beben ese agua se pueden morir, tienen una queja muchísimo más fuerte que dicen, bueno, no nos habéis dejado bastantes hachas bien afiladitas por aquí para que nosotros lleguemos, las encontremos y ya no tengamos que hacerlas ni que afilarlas nosotros y ya las tengamos usar. O sea, esa queja no es comparable. O sea, si tú llegas y el agua está contaminada, esa queja es muchísimo más grande que la queja de que no te han dejado bastantes herramientas ya hechas para ti, ¿no? Entonces, bueno, esta intuición se puede explicar, bueno, acudiendo a la diferencia entre actos y omisiones o diciendo que el productor tiene pues unos derechos sobre el producto y el otro no tiene derechos a que alguien trabaje para ellos, o a la diferencia entre lo natural y lo artificial, o entre lo que ha costado millones de años en crearse y lo que alguien acaba de fabricar, etcétera. Puedes explicarlo de muchas formas, pero la conclusión es la misma. O sea, el que encuentra el agua contaminada, incluso en un planeta en donde había muy poquitos humanos y muchísima naturaleza, tiene una queja mucho más fuerte que el otro, ¿no? Tengamos en cuenta también el tema de la irreversibilidad, ¿no? O sea, no solamente es que los recursos se acaben, sino que cuando se transforman, luego no los puedes volver a como estaban, ¿no? Entonces, imaginemos el caso de que alguien nos roba la tarjeta de crédito y decide decorarnos nuestra casa, como en esos programas de la televisión que yo no entiendo por qué la gente está tan contenta con que le sorprendan redecorando su casa, porque yo me pondría furiosa. Pero imagínate que alguien te lo hace con tu propia tarjeta de crédito, ¿no? Que no es así en la tele. Y además, cuando tú llegas, dices, bueno, pero mira todo lo que te dejo todos estos muebles, todos estos objetos y tal, y dices, ya, pero es que yo esto no es lo que quería hacer y ahora ya has transformado mi capital de esta manera, esto ya no se puede volver atrás y ahora ya me tengo que quedar con lo que tú has decidido y encima descubres que el cableado te lo han hecho mal y ahora es muy peligroso porque puede haber una mala conexión eléctrica y una explosión y que además te han pintado la pared con una pintura que tiene unos efluvios químicos que son malísimos para la salud. O sea, que encima esto está lleno de peligros que en cualquier momento uno, claro, tú estarías furioso y eso es lo que va a ocurrir con las generaciones futuras. Se van a quejar de que hemos transformado demasiada parte del mundo sin dejarle a ellos la oportunidad de según ellos tengan sus valores, sus gustos, sus criterios, hacer algo porque ya está todo transformado y encima hemos dejado todo eso transformado con un montón de peligros añadidos a esa transformación. Esa va a ser la queja de los futuros, no que no hemos dejado bastante tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al último punto, que es el de en qué se diferencian el conservadurismo y por qué yo creo que ese camino de la suficiencia es peor. Bueno, en primer lugar, el conservacionismo tiene, el conservacionismo tiene como el prioritarismo una tendencia a la igualdad, ¿no? Como os decía al principio, la teoría de la prioridad al que está peor es un principio que no es igualitario porque no se fija en las comparaciones, ¿no? Pero generalmente las consecuencias de aplicar el prioritarismo y el igualitarismo vienen siendo lo mismo, porque darle prioridad al que está peor acaba llevándote a adoptar políticas igualitarias, ¿no? Entonces, el conservacionismo tampoco tiene una parte que diga que hay que favorecer la igualdad, pero claro, cuando pones un tope a la cantidad de recursos que se pueden extraer o a la cantidad de emisiones que se pueden llevar a cabo por parte de las personas que ya tienen suficiente, indirectamente vas a generar mucha más igualdad que si dices, no, carta libre, ¿no? Podemos seguir contaminando hasta que lleguemos al tope, ¿no? Y bueno, el siguiente problema que ocurre es que con la versión conservadora de la suficiencia, es que es muy difícil ver la relación entre la tesis positiva de que es muy importante que todo el mundo tenga suficiente y la tesis negativa de que la igualdad y la prioridad no importa. Porque en el caso del conservacionismo, la relación se ve muy claramente. O sea, dices, bueno, tenemos estas razones para no contaminar. Claro, si tú te estás muriendo de frío o necesitas coger recursos, pues claro, esto es un argumento para hacerlo, ¿no?
cuando ya no tienes necesidad, pues se te acaba el argumento para seguir contaminando. O sea, está muy claramente relacionado. En cambio, los conservadores dicen, cuando tienes suficiente, ya la igualdad no tiene ninguna importancia y la prioridad tampoco. Y dices, pero ¿y cómo se sigue eso de lo que acabas de decir? Porque podemos decir, estoy completamente de acuerdo contigo, es muy importante eliminar la pobreza, es muy importante que nadie sufra, que nadie tenga privación, que nadie pase hambre, etcétera. Pero ¿por qué eso me va a impedir preocuparme por la igualdad? ¿Qué relación hay? No me puedo preocupar de las dos cosas a la vez. Entonces, la tesis negativa que defienden, aunque todos la defienden, hay muchísimos suficientarios que dicen que una vez que tienes suficiente, la igualdad no importa. Pero no se sigue, parece como un añadido, pero no algo que lógicamente tú lo veas venir de la argumentación, ¿no? Entonces, este es el primer problema, que yo veo que hay muy poca conexión entre lo que la teoría afirma y lo que niega, ¿no? La tesis negativa. El segundo es que, quieran o no, los suficientarios van a terminar haciendo igual que los utilitarios y pueden, en muchos casos como los igualitarios, que es que van a terminar viendo a la naturaleza como un factor de producción fungible más, ¿no? Porque, claro, ellos pueden decir, no, nosotros decimos que hay que dejar cierta cantidad de recursos, pero dices, ¿cierta cantidad para qué? O sea, ¿suficiente para qué? Y, bueno, suficiente para que cubran sus necesidades. Y entonces, claro, otra vez vuelves a decir, bueno, pues le quito bosque, pero le pongo otra cosa. Entonces vuelves a ver la naturaleza sin otra función que contribuir a las necesidades humanas. O sea, vuelves a la visión antropocéntrica y que no separa, no distingue los recursos naturales del resto de los factores de producción. Entonces, para mí, si no puedes atender a lo que es el problema fundamental de la justicia intergeneracional, no te va a ir bien, porque te estás no atendiendo justo lo que es el problema fundamental de la justicia intergeneracional, que es el problema ecológico, ¿no? Después, incluso si, bueno, nos centramos solo en el tema humano, está la cuestión de las generaciones futuras que tienen intereses que no son solo satisfacer sus necesidades básicas, como por ejemplo ver peces cuando bucean, ¿no? Que no es una necesidad, pero hace la vida mucho mejor, yo creo. Entonces, aquí vendrían los utilitaristas y los prioritaristas y dirían, ¿cómo es posible que esto no cuente? Algo tiene que contar. Y si tenemos en cuenta lo que nosotros decimos, ¿no? Que es que va a aumentar tantísimo la población, que va a ser diapositivas y diapositivas todo el rato, todo esto, muchísima gente, es imposible que, por ejemplo, los pocos países que pueden exterminar las ballenas, ¿no? Que van a ser unos cuantos beneficiados, ese beneficio de esas personas que además ya tienen sus necesidades cubiertas, o sea que son beneficios por encima de lo necesario, compense a dejar a toda la humanidad para siempre sin ballenas. Para siempre, pues eso, imaginaos más diapositivas turquesas una detrás de otra, así, billones y billones de años, ¿no? Billones de habitantes, un número que por poco peso que le des a los intereses que están por encima de las necesidades, siempre van a superar el beneficio que le vayan a sacar los balleneros actuales, ¿no? Entonces, bueno, creo que los utilitaristas y los prioritaristas nos van a ayudar en mantener ese argumento. Y luego existe el problema general que tenían todos, o sea, una de las razones por las que tanta gente se fue a la suficiencia era el problema de que si te haces utilitarista, luego no sabes qué hacer, porque no sabes cómo seguir el principio de utilitarista, porque no puedes averiguar qué es lo que va a maximizar la utilidad global a través del tiempo. Si te haces igualitario, tampoco sabes cómo igualar todas las generaciones. Pero si te haces suficientario al estilo conservador, que es el estilo en el que lo ha adoptado todo el mundo que lo ha adoptado hasta ahora, es peor todavía, porque imaginaros calcular pues cuáles van a ser las necesidades de Burundi en el año 3000. ¿Quién puede averiguar eso? Nadie sabe
cuánta gente va a haber en ese país, cómo van a estar, cómo va a estar la cuestión climática, a qué retos se van a enfrentar, qué va a hacer la gente cuando no tenga bastantes recursos, si van a ir a la guerra, nadie, no tenemos ni la menor idea de lo que va a ocurrir. Es imposible que podamos saber qué necesidades va a tener ningún país en ninguna época futura. Mientras que si adoptamos el conservacionismo, ya tenemos toda esa información. ASAP, por ejemplo, yo Antonio le llamo ASAP porque es más cómodo que ASAP. Y ASAP está siempre informando de los niveles de pobreza, si tiene con esta cantidad, con esta donación, Oxfam, igual todas las agencias de desarrollo, la sociedad continuamente nos dice, bueno, nos hace falta tanto dinero para poder atender las necesidades de educación, salud, etcétera, alimentación, agua potable de tanta población. Toda esa información ya la tenemos. Entonces, este es un principio que ya podemos poner en práctica porque ya tenemos toda la información que nos hace falta para seguirlo si lo queremos seguir, mientras que los demás nos piden información que no tenemos. Entonces, bueno, esta es la última diapositiva ya, que es la conclusión. Bueno, problemas que le veo yo a la versión conservadora de la suficiencia que está abrazando tantísima gente. Uno, pues que es anti-igualitario, explícitamente, pero además el conservacionismo tiene este sistema indirecto, ¿no?, de producir mayor igualdad. El segundo, que no pueden atender a la naturaleza, sino únicamente es un factor de producción fungible entre los demás. Entonces no pueden atender al problema fundamental de la justicia intergeneracional. Tanto el argumento, aunque uno no sea utilitario ni prioritario, los utilitaristas y los prioritaristas tienen razón en eso que nos dicen, que hay muchísima gente por venir. Entonces, incluso si le damos poco peso a sus intereses, como son tantísimos, hay que tener en cuenta lo que es para ellos vivir en un planeta sin ballenas, por ejemplo, ¿no? Es que son tantos que eso siempre va a pesar más que la ganancia que saque el japonés, ¿no?, o el islandés. Y lo último es que es impracticable porque nos falta la información que necesitaríamos para cumplir. Y yo creo que el conservacionismo, pues puestos a elegir entre estas dos versiones de la suficiencia, sería el criterio que los utilitaristas preferirían, los prioritaristas también, los igualitaristas desde luego, porque por lo menos no es una teoría que sea explícitamente anti-igualitaria y que va a producir más igualdad. Los limitarios, ¿no?, que son los que no quieren que haya ricos, también. Y desde luego los animalistas y los ecologistas, ¿no? De hecho, yo creo que el conservacionismo es como una manera de resumir en un principio lo que ha sido el movimiento ecologista desde hace muchas décadas. Y ya terminé. Pues espero vuestras preguntas y que me ayudéis a terminar de acabar este paper. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Paula. Bien, lo que yo propongo es lo siguiente. Yo quisiera, digamos, como presentarle algunas preguntas u observaciones a Paula muy brevemente y luego, pues, sencillamente de que Paula conteste o nos dé cualquier observación. Las personas que están participando los que están presentes pueden participar libremente y formular cualquier pregunta o observación. Paula, normalmente nosotros pedimos que se hagan las preguntas o los comentarios en el chat, pero pues con Paula hemos acordado que ella preferiría que las personas directamente formulen sus preguntas, entonces pueden abrir sus micrófonos y formular cualquier pregunta en el momento que lo deseen, ¿ya? Bien, Pablo, nuevamente muchísimas gracias. Para mí el tema es muy interesante por diversas razones. Y para ser concreto, desde mi perspectiva, pues lo más importante es que tú pones en el escenario político, filosófico, ético, etcétera, el gran problema que está asociado con desigualdad y cambio climático, desde una perspectiva que normalmente nosotros no lo vemos. Pero tal vez para mí lo más importante es, como lo decía al comienzo, que estás viendo el tema del cambio climático o los problemas ecológicos, ya no solamente en el presente como nosotros los estamos viendo, sino con una proyección a futuro bastante amplia. Entonces, para mí eso es
tal vez lo más importante. Hay personas, pues, como tú sabes, mejor que cualquiera de nosotros, de los que estamos acá, que ya dicen pues que la naturaleza sencillamente se ha convertido en el gran signo de riqueza en la actualidad y pues seguramente en el futuro también lo será, ¿no? En gran parte justamente pues por todo lo que tú has dicho. Entonces, desde esa perspectiva a mí me parece que es muy importante, ¿ya? Ahora, más allá de eso, Paula, pues yo quisiera formularte algunas preguntas que tal vez, espero yo, puedan ayudar a, no sé, a pulir un poco más o a lograr mayor transparencia, por decirlo de alguna manera, en lo que tú has propuesto. La primera pregunta, y yo creo que tú ya te has enfrentado con eso, Paula, es sobre el principio de suficiencia. Cuando nosotros hablamos del principio de suficiencia y de todos los principios que tú has hablado, pues básicamente estamos en el ámbito de la justicia distributiva, fundamentalmente eso, ¿ya? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me convence más la posición conservacionista a la que tú has aludido. Y cuando tú haces la presentación, yo tuve el privilegio de leer el paper también, cuando tú haces la presentación y lo presentas en el paper, da la sensación de que las necesidades que toma en cuenta o debe tomar en cuenta el conservacionismo son necesidades muy, muy básicas. Ojo, esa es la impresión que a mí me transmite. No sé si los demás asistentes piensan lo mismo. Hablamos de agua, comida, la fogata, etcétera. Entonces, la pregunta inmediata que se puede hacer cualquier persona es, ¿realmente, partiendo de que lo que yo digo es cierto, partiendo de que mi premisa es correcta, o tú me corregirás, la pregunta es, ¿realmente podemos limitar la satisfacción de esas necesidades, o el conservacionismo debe limitar la satisfacción de necesidades a esas necesidades tan básicas? Ojo, partiendo de la premisa, planteo esa pregunta partiendo de la premisa de que mi interpretación acerca de que se trata de necesidades básicas es correcta. Ya tú me corregirás, no sé. Ah, yo te voy contestando cada una en vez de... Sí, o no sé cómo prefieres tú? Bueno, me da igual, como tú quieras. Ok, mm, eh, sí, Nicole tiene una pregunta, sí, tal vez aprovechamos mejor el tiempo. Entonces, Nicole, por favor. Puede Ah, ser que no. después nuestras preguntas estén combinadas. Yo primero, bueno, quería agradecerle a Paula y a Antonio por haberme invitado, porque la verdad estuvo, bueno, yo a Paula no la veía hace tiempo, Antonio tampoco, pero estuvo muy, muy, muy interesante la presentación. Y a mí me pasa cuando veo a la Paula, y es verdad que esto viene desde un lugar especial, porque yo la quiero mucho y somos amigas, pero me sorprende cómo ella con ciertas categorías, no sé, igualitarismo, suficientarismo, limitarismo, lo que sea, va construyendo un discurso tan como que a uno le atrae y que lo convence. Y para mí es súper emocionante verla hablar en instancias así, porque es cuando uno siente que la filosofía puede servir para algo, que enseñar puede servir para algo, que pensar puede servir para algo. Y así que eso, yo te quería agradecer, Paula, ya que no siempre te veo, que bueno, yo te encuentro tan inteligente, pero además de inteligente, súper como, no sé, que a uno le dan ganas de escucharte y de hacer cosas. Bueno, y las preguntas que tenía yo eran, primero, como ya está bien, tenemos que conservar, pero también hay que hacerse cargo de quién va a pagar el costo de la conservación, que va a ser un problema también. Por ejemplo, yo estaba leyendo hace un ratito una parte de un libro de Chris Armstrong, donde hablaba de los costos de conservación y, por ejemplo, si tenemos que dejar de usar los combustibles fósiles, decía que Venezuela tendría que dejar de sacar el 95% de su petróleo, por ejemplo, lo que claro no tendría sentido considerando de que hay países que tienen un nivel de bienestar mucho más alto, etcétera, etcétera. Pero eso me parece importante. Y lo otro que me gustaría preguntarte, Paula, y eso ya es más porque tiene que ver con mi investigación personal, es cómo ves tú que estos principios podrían aplicarse a la minería submarina en el fondo profundo del mar. Porque no sé si, bueno, los demás asistentes saben, todavía no hay minería en esto que se llama la zona o el área, que es el área más allá de la jurisdicción nacional,
que está administrado por un organismo internacional que se llama la Autoridad Internacional del Fondo Marino, y que está regulado por la Convención de Derecho del Mar, que dice que va a poder explotarse, o sea, va a poder haber minería submarina, pero que esta minería submarina debe hacerse, y eso lo dicen varias normas, primero que es patrimonio común de la humanidad, y después que debe explotarse en beneficio de toda la humanidad. Entonces ahí la autoridad ya tomó una decisión, dijo, se puede explotar, no lo vamos a conservar, al margen de que hay ciertas normas de conservación. Pero además dice que esta explotación tiene que ir en beneficio de toda la humanidad, y todavía no hay normas que decidan cómo se va a establecer ese beneficio. Si va a haber un impuesto a la extracción, si va a tener que haber transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Me gustaría saber, Paula, qué piensas tú de cómo se podría aplicar esta idea tuya en eso que es todavía virgen. Eso, gracias. Bueno, Paula, yo te voy a... ahora me voy a arrepentir de haberte dicho que iba a coger muchas preguntas juntas, porque ya tengo mucho ahora para retener. Si quieres, te formulo una última pregunta para que las respondas todas de una vez, de la profesora Cristi Rangel. La profesora Cristi Rangel forma parte del equipo de ASAP Venezuela, es economista, y desde mi perspectiva lo que plantea acá la profesora Cristi está muy atado con lo que hemos dicho Nicole y yo y con toda la presentación, ¿no? Dice, bueno, estimada Paula, gracias por presentarnos este análisis. Si la conclusión es que debemos apegarnos a la tesis conservacionista desde la responsabilidad del sector público, ¿cuál sería, leo la pregunta, cuál sería el rol de la fiscalidad ambiental en países con importantes recursos naturales y graves problemas de pobreza actuales? Eso creo que en el fondo, pues, la profesora Cristi Rangel lo que tiene en mente en gran medida es Venezuela. Esa sería la pregunta. Te damos la palabra, Paula. Pues ahora me vais a tener que escuchar un ratito porque es mucho, pero voy a intentar ir rápido. Yo antes de este paper hice otro paper que tuvo mucho éxito, que más creo. Y una de las cosas que yo hacía era criticar el principio de la suficiencia por no especificar qué era suficiente, ¿no? Pero claro, todos los principios tienen problemas. Eso es filosofía. Tiene una canción que es I get knocked down and I get up again, ¿no? Porque no hay ninguna posición que no tenga problemas. No problemas tan graves que parece que esta teoría está completamente destrozada, que ya nadie la puedes defender. O sea, empiezas a leer utilitarismo, todos los problemas, y dices, ¿pero quién puede defender esto? Pero no, al final no es igual, el mismo utilitarismo se convierte en el prioritarismo o sigue manteniéndose o aparecen los argumentos de otra forma, sin la teoría completa. Pero no existen los knockdown arguments, o sea, no hay la teoría sin problemas. Entonces, ahora yo entiendo que hay que discutir las cosas por partes. Entonces, si llegamos a un acuerdo y ahora el único tema de desacuerdo es dónde vamos a poner el listón, bueno, pues ya hemos avanzado mucho, ¿no? Ahora vamos solamente a centrarnos en definir necesidades básicas, ¿no? Luego hay dos cuestiones, ¿no? Parece que cada vez más el escenario es más negro, ¿no? O sea, las perspectivas son más negras. Entonces, estamos pensando que esta idea inicial, ¿no? Que de Brundtland, ¿no? Vamos a satisfacer las necesidades de hoy sin sacrificar las del mañana, no se va a poder hacer. O sea, no vamos a poder satisfacer las de todo el mundo. Entonces, cuanto uno insista en poner el nivel más alto, pues más personas van a quedarse sin poder llegar a este nivel. Entonces, tanto si lo subes, si lo bajas mucho, dice, pues claro, vas a encontrar más resistencia a esto. Pero si lo subes mucho, pues habrá mucha gente que no se llegue a ese mínimo. Entonces, las dos opciones son complicadas. Yo pensé en la posibilidad de tener dos niveles en vez de uno para resolver un poco este problema que estoy todavía con el tema de las necesidades, cuánto es suficiente, ¿no? La pregunta de Antonio. Que poner un nivel bajo y decir, bueno, no se nos puede pedir que nos sacrifiquemos tanto como para que no tengamos ese mínimo. Incluso si a consecuencia de ello pues habrá
gente en otros lugares en el futuro que van a pasar necesidad. Y luego otro nivel un poco más alto, a partir del cual esté prohibido seguir contaminando. Pero estas dos opciones no me convencen, porque si tú dices, no, es que es demasiado pedirme a mí esto, vivir con tanta modestia, esto es intolerable. Y lo dices para ti, pero luego piensas que está bien poner al resto de la humanidad a riesgo de tener que vivir de una manera que tú mismo has definido como intolerable. Entonces, no me acaba de convencer la opción de tener como distintos niveles. Pero realmente a mí me gustaría tener una definición más exacta. Ahora, hay un elemento, y lo siento que estoy tratando tanto en esto de que es suficiente, pero es que es fundamental. Y una de las cosas es que estas necesidades tienen una relación con la buena vida o con la felicidad, que están muy influidas por los que tengan los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando dejaron de poner impuestos al segundo hijo en China, se esperó una gran explosión demográfica que no tuvo lugar, porque la gente ya se ha acostumbrado a que es normal tener solo un hijo o dos. La gente ya tiene una idea de la buena vida que se ha modificado por este periodo en el que han tenido vecinos, amigos, parientes que solo tienen un hijo o dos. La gente se ha hecho la idea de eso y entonces no lo ven como algo difícil. Entonces, si tú tienes una vida más modesta, pero estás rodeado, porque esta política se aplica generalmente, entonces estás rodeado de otras personas que también pues viven en una casa más pequeña, tienen otras restricciones, llega un momento en que te adaptas a esa idea de la normalidad. Y realmente la felicidad, en una parte enorme, viene medida por la diferencia que hay entre las expectativas y lo que tenemos. Entonces, cuando estamos viendo a gente que vive la gran vida, pues la gente, pues eso, la gran mayoría de los americanos, por lo visto dicen las encuestas, que esperan ser del 10% más rico, porque lo ven continuamente en la tele, en gente que pasa con un cochazo, etc. Entonces, eso es una fuente continua de infelicidad e insatisfacción, mientras que yo creo que ahora nos parece muy terrible eso de tener que prescindir de algunos lujos, pero cuando ya eso sea lo normal, nos centraremos en disfrutar de los amigos, del tiempo libre, de la naturaleza y de otras cosas, y ya al no tenerlo enfrente nos haremos una idea distinta de la buena vida y no será tan costoso como nos parece ahora. Bueno, de esto podríamos hablar para siempre, pero como me habéis comentado tantas cosas, luego quería decir, Antonio, que el cambio climático, sí, al fin le están haciendo atención, pero hay muchísimos otros temas, o sea, hay pues el ciclo del nitrógeno y el fósforo, que ya hemos pasado el límite del desequilibrio, la biodiversidad, la acidificación de los océanos, es que hay muchísimas otras cuestiones. Entonces, el tema del petróleo afecta varias de esas cuestiones. Y, a ver, tenemos esta disyuntiva entre las necesidades básicas de los venezolanos y que se pueden cubrir sacando más petróleo, pero el impacto que va a tener el uso del petróleo sobre los pobres del futuro, incluso los pobres venezolanos del futuro. Y luego está lo que planteaba Nicole de sacar el petróleo del mar. Claro, el problema es que ahora, bueno, por un lado Venezuela tiene un competidor, que son esos recursos marinos. O sea, si empiezan ahora a explotarse esos recursos, incluso si tuviesen una distribución equitativa, ¿no? Porque consideremos que los océanos son de la humanidad y que entonces sacar petróleo de debajo del mar va a tener que ser aceptado solo si distribuimos los beneficios de alguna manera entre los humanos, eso va a competir con Venezuela, ¿no? Pero yo creo que hay que distinguir entre el tema de una producción que permitiría sacar a los venezolanos de la pobreza y la distribución, porque las dos cosas pueden pasar. O sea, pueden decir que con el argumento de eliminar la pobreza seguimos sacando petróleo del mar, de Venezuela, de todas partes, empeoramos la situación
climática, ecológica, y realmente no estamos atendiendo a las necesidades básicas. Entonces, el poner este freno, ¿no? Lo que haría es incidir en su uso, o sea, en que el petróleo de Venezuela o se saca o no se saca, pero si se saca, tiene que ir a resolver las necesidades básicas, no puede ir pues a las piscinas de los ricos, a los, no sé, los caprichos, ¿no? de cualquiera que se puedan pagar. Entonces, la idea del conservacionismo es que si tú quieres abrir un pozo y extraer de ahí, la justificación tiene que ser la satisfacción de las necesidades. Entonces, tiene que haber una conexión entre esa extracción de ese petróleo y la resolución del problema, si no, no debería estar permitido. Entonces, yo es como lo vincularía. Y con la fiscalidad ecológica, eso se puede resolver porque mi idea de los impuestos ecológicos progresivos serían, pues, por ejemplo, pues en el uso del agua, ¿no? O de cualquier otro, o de la electricidad, ¿no? Hay personas que necesitan un uso normal, se tienen que lavar, duchar, beber, etcétera. Después ya el que tiene el jardín con sus hortensias y su piscina, etcétera. Entonces, si tenemos un impuesto progresivo, el que tiene un uso por encima de cierto nivel pagará más que el otro, y el que en vez de una piscina tiene una piscina olímpica, pues pagará bastante más. Entonces, eso es una forma de generar erarios para el Estado que no tiene el mismo impacto negativo que los impuestos sobre el trabajo, que desanima a que la gente trabaje, y que permite un fondo que podría o bien utilizarse para la renta básica o bien dirigirse directamente a los pobres y a cubrir la pobreza. Y de hecho, hay muchas maneras de implementarlo, pero se podría hacer esta conexión entre las necesidades básicas y la explotación de los recursos muy directa, porque los que no tienen sus necesidades cubiertas generalmente tienen como, digamos, derechos de contaminación que no van a usar. Entonces los pueden vender al Estado o venderlos a un mercado privado, y entonces de esa manera estaríamos vinculando, o sea, frenando la contaminación y al mismo tiempo vinculando la explotación de los recursos a la eliminación de la pobreza directamente, ¿no? Entonces, esta idea, ¿cómo se llama la persona que me preguntó sobre la fiscalidad ecológica? La profesora Cristi Rangel. Ah, eso. Fíjate que yo me puse a hacer estos papers y en principio no me di cuenta completamente de la conexión que había entre el conservacionismo y mi idea de los impuestos ecológicos progresivos. Tardé en darme cuenta y ella pues se la ha ocurrido hoy durante el día, lo cual me impresiona. Pero ahora veo que están muy conectados porque el impuesto ecológico progresivo es una manera de implementar la idea general del conservacionismo. Eso es lo que estoy pensando ahora. Bueno, ya me callo. Perfecto, gracias, Paula. A propósito, bueno, no solamente para la profesora Cristi Rangel, sino para todos los participantes, Paula publicó un artículo primero en inglés, que luego fue traducido al castellano, lo publicamos justamente en este libro de Cuestiones de Justicia Global, que dentro de poco vamos a presentar, Nicole. El artículo se llama Reforma Fiscal Ecológica Progresiva, una defensa. Allí, pues, hay, digamos, mayor profundidad, ¿no? Podría decir yo, Paula, sobre Sí. eso que tú has comentado de forma general. Quien lo quiera, bueno, mis estudiantes de pregrado, algunos lo leyeron, pero otras personas quienes quieran leer el artículo, el capítulo del libro, sencillamente me escriben y yo se lo puedo enviar, o Paula también lo tiene, como sea. Bien, no sé si ahora pues damos paso para que otras personas participen, quienes quieran formular preguntas, observaciones, por favor, siéntanse libres de hacerlo con total confianza. ¿Ya? No están obligados, sencillamente siéntanse libres. Bueno, si no hay ningún comentario, pues yo quisiera formular otra pregunta adicional, Paula, y si aparecen otras preguntas o comentarios a lo largo de la conversación, por favor, háganla nuevamente con total libertad.
Y este es un tema, Paula, sobre el cual nosotros ya hablamos hace un tiempo cuando viniste a FIT, acá a Medellín. Y es un tema que a mí me inquieta y tiene que ver justamente con el tema de la justicia distributiva y lo que podríamos llamar la justicia, llamémoslo justicia, no sé si compensatoria o justicia reparativa, ¿no? La temática, como está planteada en el escenario contemporáneo, pues tiene sobre todo un contenido de justicia distributiva. Justicia distributiva. Y la pregunta que yo te hacía en aquel momento y que me sigue dando vueltas en la cabeza, Paula, es ¿por qué no incluir también el tema de la justicia compensatoria o justicia reparativa, para llamarlo de esa manera? Pues en gran parte los grandes perjuicios que están sufriendo determinadas naciones se debe a grandes desigualdades que han sido construidas institucionalmente. Entonces yo te preguntaba en aquel momento y te lo vuelvo a preguntar, más que enfocarnos en la justicia distributiva, Paula, de decir vamos a distribuir lo que se obtiene, ¿qué piensas tú acerca de decir, bueno, sencillamente vamos a reparar los daños que se han hecho a ciertos grupos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? Vale, quería decir una cosa, Nicole. Me preguntabas que qué había que hacer. Me olvidé de decir cuando contestaba que no hay que quitar el petróleo de debajo del mar. Eso para empezar, porque si encima, ahora ya con el cambio climático y los problemas que tenemos, aparece de pronto unos grandes reservas de petróleo debajo del mar, es lo peor que nos podía pasar. O sea, que yo espero que haya oposición mundial a que se hagan esas excavaciones, ¿no? Es que Bueno, igual no es petróleo, son como minerales, son cortezas de ferromanganeso, sulfitos y no me acuerdo qué más, que se supone que podrían tener como un impacto importante en la pobreza. Bueno, depende de cómo se distribuyan. Y el problema es que ya están aprobados un montón de contratos para empezar a explotar, porque ya se hizo la primera fase, que es como la prospección, donde visitan estos sitios submarinos y ven qué hay. Y todavía no está la tecnología, pero apenas esté la tecnología va a partir la explotación y todavía no se ha dictado todavía el código de minería, pero una de las normas más importantes es determinar qué significa, que es lo que aparece en la Convención de Derecho del Mar, que haya una repartición equitativa de los beneficios. Y de hecho a nosotras nos interesa porque en varias de las normas dice que estos beneficios deben ir especialmente a ayudar a los estados en desarrollo y a los estados sin litoral. Entonces los landlocked states podrían verse beneficiados también con este tipo de minería. Lo que pasa es que es difícil ver cómo hacer para que no sea tipo first come, first serve y que los estados que actualmente tienen la tecnología y la plata sean los que se queden con todo. Por eso es complicado. claro, si fuera la única posibilidad de explotación fuese la eliminación de la pobreza actual, entonces sí tendríamos un dilema. En los otros casos no teníamos un dilema porque sería malo junto con malo, ¿no? O sea, todo reunido. Claro, es que yo no sé todos los datos sobre los sulfitos y las demás. Tengo que, bueno, ya me mandarás esa información Sí, para discutirla con calma. te mando. Entonces, vamos a hablar de la justicia reparativa. Bueno, hay un argumento que es devastador, ¿no? Pero no es el argumento que más me convence. O sea, el argumento devastador es no sé cómo se llama en castellano, person affecting principle, ¿no? O sea, cuando vas a Latinoamérica y encuentras a gente que tiene rasgos de todo tipo mezclados, ¿no? De los esclavos que se llevaron, las poblaciones indígenas, los españoles, etcétera, y que dice, bueno, pues por ejemplo España debería de repararnos por el daño que hizo durante el colonialismo. Esa persona no existiría si no hubiese sido por todas esas atrocidades que cometieron los españoles. Entonces, eso es un problema general que existe con todos los debates que hay mundiales en todas partes del mundo con la reparación. El mismo daño que ahora se trata de discutir cómo se repara, llevó a la existencia de las personas
que ahora recibirían la compensación, porque a los que se dañaron en el pasado durante el colonialismo, por ejemplo, a esos ya no les puedes ayudar. Y lo que queda pues es algunos individuos que a lo mejor tienen un pequeño componente genético de aquellas gentes, pero que esas personas no existirían si no hubiese habido los sucesos históricos que desafortunadamente hubo. Entonces, eso es uno de los primeros problemas. Pero a mí no es o sea, ese es el argumento filosófico más devastador y que es muy difícil sacárselo de encima, pero en general yo prefiero los principios que miran hacia adelante, a la resolución de problemas, a la eliminación de la pobreza, en vez de estar, tú me hiciste esto, yo te hice esto, porque, no sé, en general el impacto que tiene las negociaciones que se basan en que tú fuiste malo, te portaste mal, me hiciste esto, no, prácticamente no suelen tener tanto éxito como las que intentan apelar a lo positivo de las personas y a la autoimagen, ¿no?, que tienen los dirigentes de sí mismos, ¿no? Es más fácil convencerles de, bueno, tú que eres civilizado, inteligente, bien informado, sabes lo que está ocurriendo con la ecología en el planeta, pues ahora vamos a firmar este acuerdo para crear esto positivo. Las posibilidades de que esa persona se identifique y vaya contigo a ese acuerdo creo que son mayores que cuando empiezas el discurso con tú has sido un opresor, mira todas las cosas malas que has hecho, ahora tú tienes que compensar por estos horrores. Incluso si desde el punto de vista moral es más fuerte, ¿no? Porque pues eso, y quizá deberíamos visitar a mucha gente en el hospital, pero desde luego al que atropellamos nosotros tenemos más razones para visitarle, ¿no? Entonces, aunque desde el punto de vista moral la obligación sea mayor, desde el punto de vista práctico yo no tengo mucha confianza en el discurso de la retribución. Perfecto. Sí, por favor. ¿Querías decir algo más, Paula? No te iba a avisar que estabas silenciada. Sí. No, la profesora Cristi Rangel tiene otra pregunta. Dice, ¿cuál es su opinión sobre los avances en las tecnologías que están minimizando los impactos a la naturaleza? Tanto porque están menos recursos naturales ahora, como porque se están recuperando recursos afectados. ¿Tenemos razón para ser optimistas en este tema? Bueno, depende de los casos, ¿no? Soy muy pesimista respecto a la recreación de especies extinguidas. Desde luego, los experimentos que hemos tenido en España han sido un desastre, ¿no? Con la reintroducción de animales en los Pirineos, ¿no? El bujardo, que bueno, en realidad ya no es el bujardo porque está cruzado con otros tipos de animales más o menos emparentados. Estos osos que han traído, que primero los alimentaron con caballos en Rumanía y luego llegaron aquí, empezaron a atacar a los caballos. Bueno, realmente prácticamente todos los intentos de recrear una especie extinguida y reintroducirlas en un hábitat que durante ese tiempo ya ha cambiado, han ido mal. Entonces, de hecho, no hay muchos ecologistas que estén muy contentos con la idea de revivir especies extinguidas a base de combinar sus datos genéticos con otras especies emparentadas. Ahora, otra cosa es las tecnologías limpias, claro, y eso era uno de los planes de mi proyecto de impuestos ecológicos positivos, porque, entre otras cosas, porque de los motivos que más motivan a la gente a pagar impuestos ecológicos, uno era ese. O sea, cuando le dices a la gente, bueno, esto que te vas a comprar tiene un impacto ecológico muy negativo y por eso tiene este impuesto, pero ese impuesto, que corresponde a pues un euro extra o lo que sea, se usa o bien para aliviar las necesidades básicas de los más vulnerables y desaventajados o para generar tecnologías ecológicas que tengan un efecto limpiador o que permitan reducir el gasto energético, etcétera.
la mayoría de la gente está dispuesta a pagar por esos dos metas muchísimo más que bueno, pues van a ir directamente al erario público y no sabes para qué se van a usar, ¿no? Incluso el empleo ecológico era el que más motivaba a la gente a pagar el impuesto ecológico, el que se generan esas energías, claro, porque una vez que desarrollas esas tecnologías, también las desarrollas para siempre, o sea, siempre, bueno, por ejemplo, las luces LED, ¿no? Ya para el resto del tiempo vamos a tener menos. Como dicen todos los economistas ecológicos, en la práctica suele no producir una mejora, porque lo que ocurre con las luces LED es que como gastan tan poco, pues ahora haces muchísima decoración navideña y las pones por todas partes y pones más luces de las que eran necesarias, ¿no? Pero eso no significa que no sea un avance enorme poder producir la misma cantidad de iluminación con una energía muchísimo menor. Esto es un avance para todas las generaciones futuras. Entonces, eso sí que es una línea que es muy prometedora, igual que el mayor desarrollo de las eólicas y de tantas otras líneas de investigación. Ya, perfecto, muchas gracias, Paula. Bien, no sé si los asistentes tengan alguna otra pregunta, algún comentario que quieran formularle a Paula. Si es así, por favor, aprovechen este momento, que son pocas las oportunidades de este tipo. Bueno, aparentemente, pues, no hay comentarios, Paula, en este momento. Entonces, pues, si no hay más comentarios, Paula, yo te quiero agradecer muchísimo, mejor dicho, todos los miembros de ASAP Venezuela. Ok, levantaron la mano, perdón, no veía. Ok, por favor, Carlos. Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, pues mi pregunta iba más en cuanto a, ¿podemos poner esos impuestos ambientales progresivos, por ejemplo, para los ciudadanos de los países más ricos como Estados Unidos y demás? Pero como los efectos negativos en el ambiente también se generan pues en una cuestión global, porque por ejemplo muchas empresas canadienses de petróleo lo extraen de otros países que son más pobres y demás. O sea que esa fiscalidad ambiental progresiva, por supuesto, también aplicaría en el sentido global con las empresas y demás instituciones transnacionales que puedan afectar de manera radical el ambiente. Sí, claro. Bueno, hay dos versiones. Una versión es hacer un impuesto ecológico progresivo a nivel nacional solamente y otra opción es hacerlo a nivel mundial. De hecho, hay gente que dice, bueno, solo con que pusiésemos un impuesto a las 100 empresas más contaminantes, solo 100, ¿no? 100, o sea que desde el punto de vista de la implementación, de saber si pagan lo que tienen que pagar, etcétera, sería bastante fácil porque el monitoreo de 100 empresas es muy sencillo, ¿no? Incluso si es a escala global. Y después, claro, ellos pasarían el impuesto que pasan a los consumidores, o sea que según donde vaya ese petróleo, al final lo va a acabar pagando un alemán o un canadiense o no sé, no sabemos cuál, porque la misma empresa lo iría distribuyendo según distribuye el producto. Pero existen las dos opciones. Entonces, el impacto es global, pero el impuesto también se puede poner a nivel global. Entonces, no hay conflicto. En cualquier caso, incluso si solamente pudiéramos ponerlo a nivel nacional o a nivel europeo, el impacto siempre va a ser positivo en el sentido de que incluso si no hiciéramos con ese dinero que recaudamos, que será muchísimo dinero, pero si con ese dinero que recaudamos no hiciésemos ninguna gran cosa, como por ejemplo invertir en fuentes de energías renovables, incluso si tirásemos ese dinero a la basura, ya solo el efecto de frenar lo más contaminante ya sería un efecto positivo en el mundo, incluso si solo se aplicase en un solo país. Evidentemente no vamos a tirar el dinero a la basura, entonces lo que se recaudase se podría emplear o bien en aliviar las necesidades básicas o bien en
en más tecnología ecológica. Entonces, en ambos casos íbamos a tener un impacto positivo también a nivel mundial. Perfecto, gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, por favor. Bueno, a lo mejor no le contesté bien lo que él quería a Carlos. Que me diga él si le contesté bien. No, sí, estuvo muy bien. Pues me satisfació la respuesta. Muchas gracias. Nelson, por favor. Buen día. En primer lugar, pues quisiera agradecer a la profesora su excelente exposición. Y bueno, yo más que una pregunta tengo es un comentario, y es que el problema ambiental gira en torno al dilema de la pobreza y la disponibilidad de los recursos en los países más pobres. Por ejemplo, en Venezuela, en el caso del arco minero, la explotación de esta faja de recursos, porque son como las riberas del río Orinoco, en las que se encuentran minerales como el cobalto, como el hierro, entre otros minerales que se utilizan pues para dispositivos electrónicos y que son muy costosos, y es abundante también el oro. Son las personas más pobres las que se dedican a explotar estos recursos y sin un control. Es decir, aquí la ley ambiental no es tan retrasada en términos jurídicos, pero no hay Estado que la cumpla. Entonces, en ese sentido, hay un dilema en que, bueno, puede haber una intención de poner un impuesto para poder minimizar el impacto ecológico que puedan tener las empresas extractivistas, pero eso nos tiene que llamar a la reflexión de que a ese impuesto haya una buena redistribución en el sentido del uso en materia de políticas públicas, y cómo eso puede tener un impacto positivo en el futuro y no traernos más problemas, en el sentido de que se recaudó el dinero y entonces después tenemos el tema de corrupción, ¿no? En países como Venezuela, donde la institucionalidad democrática es frágil o casi inexistente, eso en principio es un dilema. Lo segundo vendría siendo respecto a la ya no disponibilidad de estos recursos minerales y biológicos, porque también estamos notando cómo las especies, a raíz de esta explotación, pues están migrando a zonas urbanas, y son especies en peligro de extinción, como el leopardo, la anaconda, entre otras, ¿no? Entonces la diversidad biológica también se está viendo afectada. Es decir, más allá de un tema de impuestos, es decir, de tener el sentido impositivo de la medida, la cuestión giraría más en torno a la educación, según mi criterio. ¿Cómo podemos incentivar la educación ambiental y la conciencia ambiental desde los espacios educativos, y que a partir de esta cultura que se vaya generando sobre la escasez de estos recursos, pudiéramos impulsar entonces políticas públicas eficientes más allá del tema impositivo? Gracias. Bueno, sabes, os agradezco muchísimo porque, como le estaba diciendo Antonio, a veces hay el argumento filosófico perfecto que dices, oh, es devastador y tal, pero en realidad uno siente, a mí esto no me acaba de convencer, ¿no? Como el argumento que decía Antonio contra la política de reparación. Y estoy pensando en el problema de Venezuela. Esto es lo que yo voy a estar pensando durante muchísimo tiempo, ¿sabes? Y al principio de esta conversación estábamos hablando de lo marginada que está toda la comunidad latinoamericana, de las revistas internacionales, y es tremendo no solo por la injusticia con los individuos, sino porque
nosotros deberíamos de estar todos pensando en estas cuestiones como la que me acabas de plantear, que es lo fundamental. Ahora, yo, aparte de la cuestión de los impuestos y la educación, me parece que a veces no debemos de plantearlos como dos cosas diferentes, ¿no? O sea, el poner un impuesto a veces tiene un impacto educativo, porque la gente dice, uy, ¿y esto que antes era tan barato, ahora por qué ha subido de precio? Y la gente entonces se entera del impacto ambiental que está teniendo ese producto y por qué ha subido de precio y dejan de consumirlo. Si pusiéramos, por ejemplo, más impuestos a la comida basura, a lo que está lleno de grasa y azúcar, tendría un impacto educativo sobre lo que come la gente. Y se ayudaría a que la gente cambiara sus hábitos acompañado del tema educativo. Ahora, dentro de poco va a salir un articulito que hice con Peter Singer sobre el tema del COVID y los grandes simios, porque es un caso parecido. O sea, para los países que tienen grandes simios, tenerlos es una riqueza inmensa. Ellos reciben no solo personas que van a hacer películas, investigadores, científicos, sino que también reciben fondos de conservación, en parte por eso. Y la gente no se da cuenta, la gente que los va matando no se da cuenta de que en realidad a la larga pues es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, para ellos es un desastre. Entonces, una de las cosas que hacemos en el proyecto Gran Simio es intentar pasar esa información a la gente sobre el interés a largo plazo. Y eso también habría que hacerlo, por lo que me estás contando, en relación a esta explotación descontrolada del río. Pero lo que tú me has dicho me ha hecho pensar que tengo que cambiar una cosa en el paper, que es que la idea es que extraer y contaminar para satisfacer las necesidades de la gente es una condición necesaria, pero desde luego no es suficiente. O sea, hay muchas maneras de extraer y repartir a los pobres y se puede hacer de una manera descontrolada, muy mala, en la que hay mucho derroche, hay mucha contaminación, mucho más daño, y se puede hacer de otra forma. Entonces, es bueno que en este caso haya, por lo menos, el que se esté beneficiando sean poblaciones necesitadas, pero claro, probablemente se podría mantener ese beneficio con mayor supervisión. Hay un debate muy grande entre si hay que poner impuestos o hay que poner normativas y regulaciones que realmente no es en la práctica tan distinto como lo que parece, ¿no? Desde el punto de vista simbólico parece muy distinto, porque hay gente que piensa que poner impuestos es como decir, bueno, lo normal es contaminar, pagas tu impuesto y sigues para adelante, nadie te critica, ¿no? Mientras que una multa pues es como simbólicamente, bueno, o usted ha roto la norma, entonces ahora le cae una multa por romper la norma. Y simbólicamente parecen muy diferentes, pero en la práctica sabemos que las empresas pagan las multas como impuestos, como parte de los costes de producción, y que realmente lo que importa es el monto, no si tú le llamas multa o le llamas impuestos. Entonces, claro, en el caso de que me cuentas del Orinoco, pues habría que ver, aparte de la campaña educativa que planteas, qué tipo de medidas serían eficaces. Si estamos hablando de una población muy necesitada, a lo mejor medidas muy, muy pequeñas no podrían tener un cambio gigantesco, ¿no? En Irlanda, por ejemplo, el impuesto que era algo ridículo, como 10 céntimos o algo así, en las bolsas de plástico, llevaron a una eliminación de las bolsas de plástico en toda Irlanda. A veces un pequeño impuesto ahí bien puesto en el lugar y en el sitio correcto, bien calculado, tiene un impacto gigantesco. Y si no lo tiene, pues recauda esa información, ves si ha tenido algún impacto o ninguno, muy poco, para luego volver a replantearte pues si subirlo o cómo combinar esa actuación, pues por ejemplo, dando alternativas. Dar alternativas es lo fundamental. Eso tiene a veces mucho más impacto sobre la contaminación que cualquier impuesto. Es el que la gente tenga una posibilidad de hacer otra cosa distinta que aquella que no queremos que haga, que es
una actividad con impacto alto, ¿no? Pues muchas gracias. Sí. Perdón, la profesora Cristia Rangel tiene dos comentarios acá bien interesantes sobre lo que estás diciendo y lo que está comentando Nelson en el contexto de Venezuela. Dice la profesora Cristi, así es, los impuestos se convierten en incentivos al comportamiento. El subsidio a la gasolina en Venezuela durante tantos años tuvo un incentivo perverso. Malgastamos el combustible y generamos daños ambientales inmensos, ¿no? Que es el caso contrario de lo que están conversando, de lo que se ha conversado, ¿no? No colocar impuestos, sino al contrario, subvencionar para que se consuma el combustible, ¿no? Y el otro comentario que hace la profesora Cristi es, ciertamente lo que plantea Nelson es básico. Debemos resolver primero el problema de la ruptura del modelo republicano, la ausencia de Estado de Derecho. Pero debemos pensar en lo que tenemos que hacer una vez que se haya iniciado la transición a la democracia en Venezuela. Claro, el tema de Venezuela pues va mucho más allá de solamente la pobreza, etcétera, sino que está asociada con el tema político duro en términos de democracia, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, se me ocurrió una cosa con la primera intervención y ahora se me ha ido. ¿Qué era lo primero que dijo? Sí, lo vuelvo a leer, no hay problema, claro. No, recuérdame. En cuanto al hecho de que en Venezuela la subvención de la gasolina era la más barata. Sí, ya me acuerdo. Sí, en el 2008 fui a un congreso de cambio climático en la Fundación Núñez Jiménez de La Habana. Y entonces estaban los cubanos muy orgullosos de su conducta medioambiental. Nos llevaron a todos los conferenciantes a ver cómo habían restaurado grandes zonas de Cuba, cómo se habían adaptado, ¿no? Y bueno, la idea de la que me fui es de que, bueno, cuando fue la utilización masiva de los pesticidas y los fertilizantes, los cubanos fueron peores incluso que los americanos, se lanzaron de cabeza de una manera exagerada. Descubren el cambio climático y se lanzan de cabeza en la otra dirección. Permacultura, contratan a unos australianos que sabían de permacultura, de recursos renovables, hacen una transformación radical en la isla que causa como impresión internacional, ¿no? Quedan Costa Rica y Cuba como los héroes de la sostenibilidad. Llega el petróleo de Venezuela, o sea, es que solo eso, esa subvención ha sido un desastre absoluto. O sea, yo veo a mis amigos diciendo, por favor, si es que cuando estábamos en lo peor logramos hacer un giro radical e irnos en la otra dirección y hacer grandes logros. Teníamos sostenibilidad agroalimentaria, teníamos jardines urbanos, o sea, de pronto concienciamos a la gente y hicimos un cambio enorme. Fue llegar el petróleo y ya no había manera ni de motivar a la gente porque, claro, con tanto petróleo casi gratuito que llegaba, pues eso fue la ruina de la revolución ecológica y del movimiento ecologista cubano. Entonces no me extraña nada que haya pasado en Venezuela cuando incluso en otro país, no, por el efecto de Venezuela, tuvo ese impacto tan devastador, ¿no? Y luego yo estaba leyendo a Hobbes y Locke y bueno, porque me interesaba la idea esta de que cuando no hay un Estado fuerte, la gente tiende a pensar que la necesidad te da derechos, o sea, te da libertades de explotación. O sea, que esto es lo que pensaban Hobbes, Locke, toda la gente antes pensaba eso. Si tienes hambre, ya está justificado. Puedes ir y quitarle el pan, robar el pan en la panadería. Puedes ir y quedarte con los recursos. No creían que la gente tuviera la obligación de alimentarte, pero sí creían que tú tenías la libertad de ir y aprovisionarte de lo que necesitabas. Ahora, según se ha ido desarrollando el estado de bienestar, la gente ha cambiado de opinión y ves a los filósofos que con el cambio institucional han cambiado de opinión. Ahora la gente no piensa que si tienes hambre puedes pasarte por la panadería y marcharte con los panes, pero piensan que el Estado está obligado a ayudarte. Si tienes hambre no puedes pasar sin comer. Entonces el Estado
te ha quitado esa libertad de ir y aprovisionarte tú solo de las cosas, pero te ha dado un Estado que te garantiza que vas a tener unas necesidades mínimas cubiertas. Claro, cuando el Estado fracasa, entonces de alguna manera lo que hay que prever es que se generen las situaciones que Hobbes y Locke tenían en mente, que la gente dice, bueno, pues yo me tiro al río y voy a sacar allí las pepitas y bueno, pues el impacto ecológico que haya, pero bueno, yo no tengo necesidad, el Estado no me está ayudando, no hay una institución fuerte que se esté encargando de las cosas, entonces yo me veo justificado en tirarme al agua y bueno, sálvese quien pueda, cada cual a lo suyo. Y realmente es difícil argumentar contra esto, porque esto es lo que hemos visto que pensaban los filósofos cuando estábamos en un estado pues casi de naturaleza, ¿no? Donde no te están ayudando y entonces dices, bueno, pues si las instituciones me fallan, a mí nadie me ayuda, pues entonces yo me voy y me busco yo la vida yo solo. Y es muy difícil argumentar contra eso, con lo cual no solo es muy preocupante que la gente se esté tirando al río sin ningún tipo de estudio del impacto de sus actividades, sino que es incluso difícil argumentar contra esa actividad desde un punto de vista ético cuando está motivada por la necesidad inmediata y que no es atendida como debería estarlo por unas instituciones que en el siglo en que vivimos ya deberían de estar con la suficiente estabilidad y capacidad de acción como para encargarse de las necesidades de la población, ¿no? Pero bueno, hay casos en que fallan, ya lo vemos. Bien, perfecto. Bueno, pues yo creo que ahora sí, pues quisiera agradecerle una vez más a Paula por su participación. A vosotros. Sí. Una vez más, como siempre, como decía Nicole, excelente. A mí particularmente me ha fascinado la temática y por supuesto tenemos el compromiso, más que académico, sencillamente moral, de continuar, de ir por esa senda. Eso es así. Entonces, Paula, una vez más, muchísimas gracias por el apoyo, por la presentación y seguramente estaremos escuchando, espero yo, dentro de poco nuevamente de ti y quiero, claro, agradecerles también a todos los asistentes. Muchas gracias a todos y espero que les vaya bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos vosotros y ya veréis si algún día leéis la versión terminada que esta conversación tendrá un impacto en lo que escriba, porque ahora me voy con un montón de ideas. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Que estén bien.